Hola, ¿qué tal, gente? Bueno, aquí estoy solito porque, bueno, hoy es 11 de noviembre. Aquí en los Estados Unidos se celebra el Día de los Veteranos. Y bueno, yo entendí que mucha gente iba a estar, eh, bueno, celebrando con familiares, amigos o simplemente en su casa y que Eh, ya estamos en vísperas de terminar la clase, entonces lo que voy a hacer es dar las dos últimas clases de manera resumida, tocando algunos temas que nos conciernen a la historia de del cristianismo en los Estados Unidos y Latinoamérica. Pero bueno, antes quería hacer un paréntesis para eh, primeramente vamos a orar. Voy a orar ahí donde usted está. Yo le voy a pedir a Dios que am, lo bendiga. Y ahora vamos a hacer algo lindo. Entendiendo que nosotros tenemos el Espíritu que vive en nosotros. Vamos a empezar a clamarle a Él. Hoy le quiero dedicar estas dos clases, estas dos clases resumidas en una sola, al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que sigue activo. El Espíritu Santo es aquel el cual Jesús dijo que iba a enviar, que era el Paracletos, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de consuelo, de ayuda, de amor, de salvación, el que edificó esta iglesia y el que la sigue edificando, el que nos sigue ayudando a nosotros a llevar adelante los ministerios y el llamado que nos dio a cada uno. Así que ahí donde está, ponga la mano en su pantalla y vamos a orar. Queridísimo Dios, eterno Dios todopoderoso, eterno Padre, queremos venir ante ti, Señor Dios todopoderoso, unidos, Señor, aquí todos juntos. Y quiero, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, darte la honra y la gloria. Y como dije bien en la introducción, Señor, quiero darle este pequeño homenaje, si se quiere, a nuestro querido Espíritu Santo, a ese Espíritu que vive ahí, muchas veces callado, muchas veces apagado por nuestras propias decisiones, por nuestras propias metodologías, por nuestra propia manera de ser o hacer culto. Y yo quiero ahora pedirte, Espíritu de Dios querido, que nos bendigas, que ahí donde estés traigas convicción, que traigas alivio, que traigas consuelo, ayuda, Señor. Y como nosotros, Señor Dios Todopoderoso, estamos terminando una clase y que necesitamos tu ayuda, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por todas aquellas personas que han tenido mucho inconveniente, Señor, de horarios, de falta eh, de tiempo como para hacer sus tareas, que los ayudes. Y también, Padre, te pongo en tus manos el chat, Señor, sus directivos. Y Padre, en el nombre de Jesús, te pido algo especial, Señor, que me guíes a mí a poder terminar esta clase, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo de Dios. Ahí donde estás, pídele al Espíritu Santo que te ayude. Ahí donde estás, pídele al Espíritu Santo que te muestre ah, eh, qué es lo que Él desea hacer en tu vida. Ahí donde estás, pide al Espíritu Santo de Dios que te bendiga, que te llene de su propio Espíritu. Gracias te damos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Además, decir que, bueno, necesitamos, yo sé que ha habido, bueno, algunas idas y vueltas en el chat con respecto a cuándo deberían entregarse las tareas. Bueno,
En realidad, ya a esta altura debería haberse entregado a la mayoría de los proyectos. En realidad, a esta altura deberíamos estar trabajando sobre el chat número 9 y estar haciendo el examen final, que es un examen que el chat requiere, que lo van a estar mirando. Y por otra parte, el proyecto que vamos a hacer de Viva Cristo Rey, que lo vamos a hacer en grupo. Acuérdense que tiene que ser en grupo. Entonces, tenemos varias cosas para hacer. Y bueno, nada, lo que voy a hacer ahora es un breve resumen de lo que vamos a tratar en esta semana. Voy a compartir con ustedes eh, el estudio. Déjenme ver, acá está. Bueno, bueno, ya llegamos a la lección 9 y vamos a estar estudiando un poquito, estos son los temas. La evolución católica de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. ¿Por qué hacemos un poquito esto? Es porque, bueno, siempre desde antaño hubo una tirantez, desde el tiempo de yo diría que antes incluso de la Reforma Protestante. Siempre hubo eh, una grieta, si se quiere, en Europa entre anglos y latinos, ¿ok? Los países como, por ejemplo, o el Imperio Romano, que era latino, contra los anglos, que eran los bárbaros. Siempre hubo una guerra, nunca pusieron de acuerdo. En la religión, básicamente eso se traslada a la guerra entre España contra Inglaterra. ¿Mm? Después, la reforma contra la Iglesia Católica o viceversa, ¿no? Y hoy en día, bueno, obviamente que Estados Unidos, que es, digamos, un país de mayoría de anglosajones, es un país, digamos, que básicamente no era católico, sino más bien se vuelve anticatólico, ¿m? Siguiendo un poquito la tradición de que les comenté brevemente anteriormente, ¿no? Pero con el tiempo, el ser humano va evolucionando, diría yo, ¿no? En pensamiento, en manera de ser. Hoy en día hay más diversidad. Antes los blancos se casaban solos con los blancos. Y si bien eso tendencia todavía existe, vamos a decir, pero hoy en día ya hay más apertura. ¿Eh? Antes que una mujer blanca se case con un negro o viceversa, era un delito federal. ¿Mm? Hoy en día ya no, ¿ok? Entonces, vemos a personalidades de Hollywood, eh, morenos, alto, grandote, casándose con rubias, y bueno, todo ha cambiado. Poco a poco va cambiando. El anglosajón ya acepta más al hispano, especialmente bueno, en los estados del oeste, ¿no? Y del este. Todavía los del centro hay más conservadores. Entonces, y todo eso se traslada a lo que podríamos llamar religión o iglesia. ¿Mm? Entonces, de este lado, por ejemplo, de la costa oeste, el catolicismo ciertamente creció por la influencia hispana, obviamente. Muchos se hicieron católicos, empezaron a ir a misas. Muchos también vienen de la religión católica de Europa, como los italianos, los españoles, a los irlandeses, y otros países que puedan llegar a haber tenido el catolicismo metido como parte de la vida religiosa cultural. Um, eh, bueno, vamos a hacer un breve repaso de esto, de la situación histórica, algunos puntos de la Iglesia Católica. Vamos a hablar algo del manifiesto, vamos a ver qué es eso. ¿M?
a los movimientos pentecostales de la tercera expresión del cristianismo, como tercera expresión del cristianismo, vamos a verlo, y otras cosas, ¿no? Eso es la lección primaria de hoy, ¿no? Voy a comenzar hablando un poquito de la definición de cristianismo según Orlando Costa, ¿no? El cristianismo, dice, no es la suma de todos los cristianos en el mundo. Es más bien un proyecto histórico que ha adquirido varios aspectos y formas desde la época en que fue introducido en el Edicto de Milán, allá en el siglo III, perdón, el siglo IV, que allá en 300 y pico, cuando el gobernador Constantino hizo el cristianismo una religión oficial. O sea, Orlando Costas considera que el cristianismo se da en el momento que el Imperio Romano lo legaliza, ¿no? Cualquiera sea su forma, dice, sin embargo, el cristianismo es la visión de una sociedad organizada en torno a principios y valores cristianos, con la iglesia como su administradora y mentora, según Orlando Costas. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más y después ponemos a analizar. Ahora, Orlando Costas presenta un problema, dice. El problema fundamental de los proyectos cristianos es que confunden el reino de Dios con la iglesia institucional, el evangelio con la cultura y el poder de la cruz con el poder de la espada. Bueno, entonces, a ver, tiene mucho de lógica lo que está planteando nuestro querido Orlando Costa. Una cosa es la iglesia y otra cosa es el reino de Dios. Cuando el Señor decía el reino de los cielos se ha acercado, no estaba diciendo se acerca una iglesia, no se acerca la iglesia católica o se acerca la iglesia evangélica o se acerca el cristianismo. No, el reino de los cielos es otra cosa. El acercarse a Dios, al ser humano, quiere crear un reino. ¿Por qué? Porque en la tierra siempre hemos tenido reinos e imperios. Entonces, esta palabra reino de Dios, pues bien podría cambiarse como imperio de Dios. ¿Hay un rey? Sí. ¿Hay una organización? Sí. Pero lo lleva a cabo Dios. Entonces, la iglesia no es el reino de Dios, porque si la iglesia fuera el reino de Dios, ¿cuál sería el reino de Dios? ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántas iglesias se siguen multiplicando día a día? ¿Cuántas sectas se levantan? ¿Cuántos levantan una bandera diciendo esta es la iglesia verdadera? ¿Quién sabe? Aquellas personas que andan buscando una iglesia santa, el momento que la encuentran, deja de ser santa esa iglesia, porque estas personas seguramente vienen con problemas. Así que la iglesia es un instrumento del reino de Dios. Es simplemente un instrumento. Y nosotros somos ministros de ese instrumento. Por eso también somos instrumentos de Dios. En ese instrumento nosotros servimos a Cristo. ¿Cómo? Sirviendo al prójimo. En ese instrumento nosotros proyectamos el amor de Dios al mundo como un reino, como una comunidad de fe. Entonces, por otra parte, el Evangelio se presenta como cultura. A ver, yo creo que si se mezcla, es inevitable el cristianismo mezclarse con la cultura, es muy inevitable. De hecho, ocurrió en Roma. Lo que nosotros vemos del catolicismo es una cultura romana, una cultura, si se quiere, griega, introducida dentro de un pensamiento o dentro de un mensaje. Todo se disfraza después.
Todo se llena de ornamentos, de cultos, de dogmas, de eh, eh, exigencias, legalismos. ¿Mm? Entonces, la cultura tiene mucho que ver. La cultura no puede estar separada, pero nuestra cultura no tiene que estar por encima de las cosas de Dios. Sí es muy importante la cultura, pero no puede estar por encima de Jesucristo, por ejemplo. ¿Mm? Por otra parte, el poder de la cruz con el poder de la espada, y esto es un poquito lo que pasó en la conquista del Nuevo Mundo. O, si se quiere, vamos a decir, la conquista del este de Estados Unidos al conquistar el oeste de Estados Unidos, diciendo que Dios le había dado esa extensión, como si nosotros fuéramos una tierra prometida nueva, ¿no? Como que Estados Unidos es una tierra prometida. Entonces, los ministros americanos hoy por hoy predican que Dios les dio esta tierra y que se debe cuidar el borde. ¿Por qué? Porque es bíblico los bordes. Cuando Dios le dio a Abraham el territorio, le dio con bordes. Le dijo, va a llegar hasta aquí, va a llegar hasta acá, va a llegar hasta acá, va a llegar hasta acá. Entonces, ellos creen que Dios les dio a ellos esto también, sin tener en cuenta que acá ya había gente, ya había habitantes, ya había gobiernos, pero bueno, esa parte no la vamos a aceptar según ellos. Entonces, yo veo a Orlando Costa siendo crítico y está muy bien con respecto al cristianismo, pero bueno, cada uno sabe cómo debe organizarse y algún día nosotros vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hagamos. Eh, la evolución de la Iglesia Católica, podemos ver acá, relacionada con la historia mexicoamericana, ¿no? En el año 1513, bueno, llegando por medio de los españoles, y bueno, comienza la exploración de Nuevo México, después fundada en el año 1595 por Juan Onate, exploraciones en Florida, California, y así, ¿no? Entonces, en el año 1819 y el Tratado de Hidalgo, de Guadalupe Igual, en 1848 le cede la mitad del territorio de México a Estados Unidos, dejando a españoles mexicanos por la noche a la mañana como extranjeros cautivos en su propio país. ¿Mm? Se acostaron mexicanos, amanecieron gringos, según acá. Yo creo que más que uno acá de nosotros estuviera queriendo que eso pase para que obtener papeles, pero no es el tema, no sé. Yo no quiero ser gringo, ya de por sí mi papá era gringo, mi mamá mezcla de negra con indígena y española y me siento muy orgulloso de pertenecer a los dos. Bueno, esa evolución siguió, la Iglesia Católica Americana expulsó a los clérigos y obispos mexicanos y los reemplazó por clérigos franceses y españoles. Y bueno, es más cool tener clérigos blancos que clérigos indiecitos como somos nosotros, ¿no? Pero esta es la historia de este país. La misma Iglesia Católica se encargaba de hacer esto. Pues no podemos decir que que los racistas somos los evangélicos nada más. No, es todo el mundo. No, acá no hay mucha división. Después fueron reemplazados en el siglo XX por estadounidenses, pero tenían que ser alemanes o irlandeses. O sea que tenían que ser rubios, ojos azules, ¿no? Después ya en los 60, en los 70, empezó a haber una ola de cambio, especialmente después del Concilio Vaticano II, ¿no? Por, por lo pronto, hoy existen 146 diócesis alrededor del país. O sea, el catolicismo ha crecido en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, bueno, podemos decir que bueno o podemos decir que lástima, ¿no?
dependiendo de la visión, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, iglesias acá católicas que no tienen imágenes, que se predica a Cristo, pero bueno, siguen con la tradición mariana, ¿m? De darle a María cierta divinidad, por decir así. Pero están muy influenciados por el evangelismo de aquí. Entonces, bueno, cada uno sabe, tengo compañeros del trabajo que son católicos, que oran a la hora de la comida, que son mucho más educados que nosotros, entonces nunca lo vas a ver hablando mal de los pastores, ni de los curas, ni de nada, son muy buenas personas. Así que bueno, nosotros quizá deberíamos aprender esto, ¿no es cierto? Bueno, y quería hablar un poquito, acá de paso ya tengo la carpeta, una este, eh, una carta que hizo César Chávez. Usted sabe quién es César Chávez, ¿no? Bueno, para los que no saben, César Chávez es alguien que abogó por el derecho de los trabajadores del campo aquí en California, que trabajaban 20 horas por día y cobraban 6. Los niños tenían que trabajar, los adolescentes latinos no iban a la escuela para trabajar en el campo para los campesinos, para los, a ver, como campesinos, para los hacendados americanos. Entonces, César Chávez se peleó con todos ellos y él manda este mensaje a la Iglesia Católica. Y el nombre, el título del nombre es Iglesia Católica Romana. ¿Qué es lo que esperamos que haga la Iglesia? Dice César Chávez. No pedimos más catedrales, no pedimos iglesias más grandes ni dones refinados. Pedimos su presencia en nosotros, a nuestro lado, como Cristo en nosotros. Le pedimos a la Iglesia que se sacrifique con el pueblo con un cambio social, por justicia y por amor al hermano. No pedimos palabras, pedimos hechos. No pedimos paternalismo, pedimos servicio. César Chávez, un fenómeno. Entonces, bueno, podemos ver, usted lo puede leer, es un lindo, eh, bueno, resumen que se dan acá sobre el tema por alguien escrito, alguien que se llama Elvin Villafañe. Ahora, entonces, hay una serie de visión social, de mitos, de símbolos, y uno de los mitos más famosos del catolicismo de acá, del área del norte, de México, especial porque México es el país católico más grande del mundo, ¿no? Entonces, ah, pero no está regido, digamos, por la cruz, ni por Jesús, ni por Dios. Está regido por la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, um, en sí mismo, la Virgen de Guadalupe digamos, ¿cómo salta a la luz? Bueno, si nosotros podemos ver la Guadalupe, es una virgen morena, es una virgen de color café, es una indiecita mexicana, vamos a decirlo así, ¿ok? Humilde, sumisa, calladita. ¿M? Entonces, pero con una gran fuerza de, este, en el pueblo, en la cultura, una gran influencia. ¿Podemos llamarle que es algo fuerte, una potestad? Yo lo que creo que sí. Ahora, ¿a dónde viene todo esto? Bueno, como bien dijimos, la Iglesia Católica de por sí siempre trató de mantener a los originarios, a los negritos, a los bajitos, como seres humanos de segunda o tercera categoría, que ni a Dios le interesaba. Entonces,
Hay una historia donde hay un indio que se llamaba Juan Diego, ustedes conocen esa historia, y me llama la atención que un indio se llame Juan Diego, pero bueno, le hubieran puesto otro nombre, ¿no? De todos modos, este muchacho, de alguna u otra manera, se le presenta a María y le dice que vaya al sacerdote y que le haga la basílica, ¿no? Entonces, cuando fue el indio, el cura lo sacó corriendo, diciendo, pero mira, mira si la Virgen se te va a aparecer a ti, ¿por qué no se me aparece a mí? No, no, eso es una mentira, qué sé yo. Bueno, entonces cuando vuelve el indio ahí, no sé qué estaba haciendo, ¡pum! Aparece otra vez María. Y él le dice, bueno, es que el cura no me está creyendo. Bueno, ahora sí te va a creer. Mi imagen se va a estampar en tu camisa. Y entonces, ¡pum! De repente él se mira y tiene puesto en su poncho, no sé cómo es que tenía acá, la imagen de María. Entonces, esa es lo que dice la fábula. A partir de ahí, él se presenta y el cura le cree. Entonces, Guadalupe, hoy por hoy, es el símbolo de que María se apareció a los indígenas y que ella es su madre, ¿ok? O sea, incluso más que Dios. María se acordó de nosotros. Y eso anda a sacarlo. Eso está entremezclado en la cultura mexicana. Eso está entremezclado en la familia. Está mezclado en las fiestas. Está mezclado en la religión. Está mezclado en la vestimenta. Está mezclado hasta en las comidas. Entonces, es muy difícil cuando nosotros queremos predicar y existe esa oposición. Puede ser una oposición filosófica, puede ser una oposición obviamente espiritual. Yo pienso que son de las dos cosas. Todo empieza, digamos, por la razón. Y obviamente lo que nosotros tenemos que tener primeramente es respeto, respeto, porque nosotros venimos de ahí, venimos del catolicismo, venimos de la idolatría, nosotros estuvimos ahí, o por lo menos la gran mayoría, y aquellos que han nacido en cuna cristiana, sus padres. Entonces, yo lo que creo es que nosotros tenemos que tener sabiduría. La diferencia que existe entre un cristiano o una cristiana verdadera y el resto de las personas es que nosotros llevamos dentro el Espíritu de Dios, si es que lo llevamos. Y eso no nos hace a nosotros mejores respecto a los demás. No nos tiene que enorgullecer de decir, yo soy ahora, tengo el poder y el espíritu, y entonces a todos los trato como si fueran basura. No, señor. No, usted se tiene que hacer servidor de ellos. Usted tiene que lavarle los pies a ellos. Usted tiene que pasarle un trapito a María, no romperle como muchos hijos que se convierten y van a la casa de los padres y le quitan todas las imágenes y los echan fuego. Nosotros no estamos para defender ese tipo de cosas. Nosotros estamos para dar amor. Y si nosotros vamos a ganar a alguien, va a ser porque el Espíritu Santo que vive en nosotros va a actuar sobre ellos. Nosotros no convencemos a nadie, y menos con mala actitud. Nosotros no convencemos a nadie de pecado. El que convence de pecado es el Espíritu de Dios. Y basado en el grado que tú tengas de comunión con ese Espíritu de Dios, vas a tener gracia o no. Tu semilla va a poder dar fruto o no. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Así que, eh, bueno, eso quería hablar un poquito, ¿no? Entonces, quiero hablar un poquito sobre el tema del manifiesto. Déjenme ver. Que estaba viendo por acá. Ah, acá está.
¿Qué es el manifiesto? Destino manifiesto. Manifiesto de Riverside. Dice acá, lo voy a leer, denuncias y demandas presentadas a las denominaciones protestantes históricas, los fundamentalistas conservadores y el establishment evangélico en la conferencia de la iglesia de Riverside. ¿Mm? Y bueno, hay unos temas ahí donde acá se dice, prevaleció en el año 19, en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Había una esencia cultural de los primeros esfuerzos de ministerios protestantes entre los hispanos, hispanoamericanos, ¿no? A tarea de las iglesias protestantes para emprender la misión, eh, la carga del hombre blanco de regenerar a los pueblos subdesarrollados, porque siempre el americano utilizó también al cristianismo como obra de civilización. ¿Ok? Entonces, ellos entendían que una manera de colonizar y una manera de emancipar y una manera de estar bien con Dios es llevarle el evangelio, que es la verdad, a los demás. Y yo no digo que está mal. Lo que quieras hacer es hacer una especie de aculturación, ¿m? Pensando de que tu cultura, tu religión, es mucho mejor que la de ellos. Y dejando a Dios de lado, obviamente, ¿no es cierto? Por otra parte, vamos a hablar un poquito del tipo de, bueno, de los grupos pentecostales. Bueno, a ver, el movimiento pentecostal, podemos decir que nace ¿cuándo? A ver, ¿cuándo usted cree que nace el movimiento pentecostal? Bueno, el movimiento pentecostal nace cuando el perro deje de ladrar. Perdón, era un chiste. No nace justamente cuando es el Pentecostés, sino más bien surge aquí con los movimientos donde el Espíritu Santo se manifestaba de una manera diferente, ¿no? Entonces, surgen los pentecostales clásicos, ¿no? Los movimientos de santidad, los movimientos de milagros, y después surgen los famosos carismáticos, ¿no? Los carismáticos, en especial, efusivos, de manera que hablaban en lenguas, empezaban a temblar, se tiraban al piso. Una serie de cosas ocurridas allá por mediados del siglo XX. Y algo característico que yo lo he vivido, yo lo he visto, los movimientos católicos carismáticos, algo increíble, algo muy bonito, que el Espíritu Santo toma una iglesia entera y después esa iglesia se llena de la gloria de Dios. Y hay misas y todo eso, pero hay otro ambiente, el Espíritu Santo está ahí. Entonces yo digo a veces, el Espíritu Santo está por encima del culto incluso. Las canciones se vuelven como más celebrar, empezás a ver gente quebrantándose, entregándose a Dios, católicos, muy, muy bonito. Yo estuve ahí. Yo, cuando leyeron la Biblia, sentía la presencia de Dios. Yo nunca había sentido eso. Nunca había sentido la presencia de Dios. Nunca había sentido, por ejemplo, cuando una chica leía la Biblia, que las letras, las palabras se hacían como música en mi oído y sentía como algo que me ministraba. Entonces, eso lo sentí en una iglesia católica. Eh, Después, bueno, más adelante, las asambleas de Dios produjo muchas divisiones. Hoy en día hay más de 1000 movimientos pentecostales. Y bueno, y entonces
Nada se rige ya en los Estados Unidos, sino más bien en puntos autóctonos de Sudamérica en especial, ¿no es cierto? Este, y bueno, eh, en especial, bueno, características de nuestra espiritualidad, ¿no? El argentino iba a decir. De por sí el latino es pasional, es emocional, es cariñoso, es dado, es empático. Esa es nuestra característica. Y Dios se agrada del pueblo hispano. Dios se agrada. Desde el momento que yo vi y descubrí que Jesús no fue a Jerusalén, o no fue a Roma, allá a Roma, ¿no? Él se fue a Capernaum, a hacer su ministerio, ¿eh? Al lugar donde estaban los trabajadores, la gente de laburo, como decimos en Argentina, los laburantes. ¿Sabes por qué? Te voy a decir un secreto. Dios no anda buscando vagos para su obra. Dios no quiere vagos, no quiere gente que no se esfuerce. Dios anda buscando gente que se esfuerce. Entonces, si te escogió a vos, es por algo. Entonces, por otra parte, nosotros tenemos una diversidad de personalidad, ¿eh? Desde Sudamérica hasta Norteamérica, ¿no? Y bueno, un sentido de comunidad, un sentido de amor a Dios. Somos mucho dado a las peregrinaciones, a hacer sacrificios. El latino de por sí le cuesta mucho entender la gracia, todo lo quiere comprar. ¿Mm? Quiere comprar, por eso el catolicismo no acepta la gracia, ¿eh? Hay que hacer buenas obras. Y no se crea porque el cristianismo es igual. Cuando nosotros hablamos de que la salvación se pierde, significa que yo tengo que trabajar por mi salvación. O sea, Dios no puede dar una salvación que no se pierda, según ellos. No, no, la salvación es un regalo de Dios. Y salvación significa salvación, te salvaste. ¿Ok? Entonces, yo lo que creo es que nosotros tenemos ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, fiestas, celebraciones, familia. ¿Ah? Ah, bueno, acá hay una serie de cosas que ya no vamos a tocar, pero bueno, esta es la primera parte del capítulo 9 y ahora voy a hacer otro hablando sobre la última, que es el capítulo 10, así que nos vemos en un ratito, ¿ok?